Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a celebrar, digo celebrar porque el país ya cuenta con una política nacional de pueblos indígenas y eso es algo que debe hacernos sentir orgullosos porque es una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas. Pero para hablar de ello y poder conocer a fondo de qué se trata esta política, para qué sirve la política nacional de pueblos indígenas y cómo podemos hacer para participar y hacer que este documento sea un documento vivo, que tenga esos resultados que todos esperamos. Están con nosotros tres buenos amigos. Tania Molina, ella es asesora en gestión cultural del Ministerio de Gobernación. Tania, bienvenida. Gracias y muchas gracias a Gente Ve por este espacio para hablar del trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Listo, y también está Xiomara Rodríguez, es directora nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación. ¿Qué tal, Xiomara? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Y también César Pineda, director general de redes territoriales del Ministerio de Cultura. Bienvenido. Gracias, Luis. Buenas noches. Es un gusto una vez más estar hablando de estas buenas nuevas para toda la población y en especial para nuestras raíces ancestrales, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros pueblos indígenas en El Salvador. Hay que recordar que en nuestras venas, como las de todos y todas las salvadoreñas, corre sangre indígena, corre también sangre española, algunos en menor proporción, otros en mayor proporción, pero tenemos raíces ancestrales en nuestros pueblos indígenas que hay que conocerlas, reconocerlas y sentirnos orgullosos además de eso. Y esta política va a servir justamente para eso, para que nuestros pueblos originarios tengan el espacio que se merecen. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, presentó este miércoles recién esta política. Es un instrumento cuyo objetivo pretende promover una gestión pública hacia los pueblos originarios, que tenga como referencia los derechos humanos y el paradigma del buen vivir. Hay un producto audiovisual que nos han preparado que va a servir como resumen. ¿Y qué les parece si lo tomamos como punto de partida? Perfecto. Perfecto. Este es un material muy bonito que nos ayuda a ir introyectándonos a esta temática. Veamos. Como parte del cumplimiento del Plan Quinquenal 2014-2019, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén finalizó la política pública para los pueblos indígenas de El Salvador como una iniciativa encaminada a resarcir y dignificar a este sector milenario que años atrás había sido excluido. Que nuestro compromiso como nación, no como gobierno, sino como nación, como Estado, es la memoria histórica, es garantizar los derechos de nuestros pueblos originarios. Eso lo mandata la Constitución y es una obligación de todo el Estado de llevar adelante, no solo visibilizarlos, sino realmente hacerlos también factores de derecho, factores de igualdad, factores de inclusión. En El Salvador, hacer referencia de los pueblos indígenas es hablar de una población que junto a sus tradiciones y contribuciones ha sido históricamente invisibilizada o desvalorizada. El promover sus derechos es un acto de justicia y una necesidad primordial que nos consolida como nación. La política nacional para pueblos indígenas se lanza en el contexto del Plan Quinquenal de Desarrollo. Para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, el centro de su gobierno, su visión es la política del buen vivir, la filosofía del buen vivir. Esto quiere decir que la gente está al centro de la gestión gubernamental y la política nacional para pueblos indígenas está orientada a las grandes mayorías indígenas de nuestro país. Y digo mayorías porque históricamente se ha reconocido una minoría, pero realmente somos muchas las personas que nos autodefinimos, autodeterminamos como indígenas. Yektunal kamushi, eltiu iwan mahmanua.
Netestechan Ikman Nemiyultuk. Buenos días, hermanas y hermanos. Los pueblos originarios estamos vivos. En esta oportunidad nos encontramos de fiesta, muy pero muy contentas y contentos, porque el señor presidente de la República ha aprobado nuestra política de pueblos indígenas del Salvador. Quiero decirle a nuestro hermano presidente que estamos muy agradecidas y agradecidos por la aprobación de la política. En este gobierno se ha modificado el artículo 63 de la Constitución, se han elaborado las ordenanzas, se ha hecho un departamento de pueblos indígenas en Secretaría de la Cultura, que vale la pena mencionar que sí nos han apoyado de una forma constante y bastante, porque con ellos nos apoyaron para hacer la política nacional. En sí el gobierno nos abre espacios en la Secretaría de Cultura, en las casas de la cultura. Ahora creamos convivencia, ¿verdad? También nosotros también hemos logrado ya tener unos espacios ahí más abiertos que antes no se podía mucho. La política pública para los pueblos indígenas nace como una iniciativa de las organizaciones y comunidades indígenas acompañadas por las entidades gubernamentales en el espacio de la multisectorial. Bueno, ahí está este bonito video que nos resume prácticamente lo que tenemos en nuestras manos, esta política. Elevar el tema de pueblos indígenas a la categoría de política, ¿qué le permite al país? ¿Qué gana el país? ¿Qué camino se abre al contar con una política pública? Esa es una pregunta para los tres, porque entiendo que ahora, bueno, todos ustedes han participado en la elaboración, pero ahora viene lo más bonito, que es ponerle en práctica. Comenzamos contigo, Xiomara. ¿Qué significa para el país contar con este tema elevado a la categoría de política pública, política de Estado? Mira, normalmente, y ya hemos visto que alguna gente dice, bueno, esos son papeles. Sin embargo, estos papeles lo que hacen son concretar una serie de diálogos, una serie de peticiones, una serie de reivindicaciones, y se sistematizan en un documento que dice, bueno, esto es lo que tenemos pendiente de hacer. Sin embargo, esta política no es algo que no se haya empezado a hacer. El video que acabamos de ver menciona que el plan quinquenal de este gobierno ya nos mandaba a las instituciones del gobierno a trabajar con los pueblos. Se ha venido trabajando y ya muchas de las cosas que están plasmadas en la política ya se han venido haciendo. Yo puedo hablar por el Ministerio de Educación, por ejemplo, y ya hemos venido trabajando mucho ahí. Cosas pendientes, pero ya están plasmadas en un documento que se vuelven de obligatorio cumplimiento. Es ahora que empieza lo bonito, César. Sí, pero o sea, más allá del lanzamiento que el señor presidente hizo oficial y socializó a toda la población y al mundo, porque esto ha sido también noticia en América Latina, y estaba leyendo hasta un periódico de España donde destacaba este gran avance en materias de políticas, ¿verdad?, públicas hacia la población. Más allá de ese papel, representa también el esfuerzo de las comunidades indígenas, porque esto que está plasmado en esta política es, ¿verdad?, las ideas, la consulta, el resultado de meses de trabajo de líderes, de lideresas indígenas de comunidades, que en este caso la señora ministra, ¿verdad?, o sea, el Ministerio de Cultura, anteriormente Secretaría de Cultura, pues creó un organismo de consulta que se llama Mesa Multisectorial de los Pueblos Indígenas. Fue en esta mesa donde se da ese diálogo entre instituciones del Estado y algunos líderes, ¿verdad?, que representan comunidades indígenas y organizaciones, pues que se da esta política en conjunto con técnicos del ministerio que están dentro de la Dirección de Pueblos Indígenas de El Salvador. Entonces, este cúmulo de conocimiento
que ahora está plasmado en este papel y que se convierte, ¿verdad?, en mandato para todos los ministerios que están involucrados para llevar acciones al territorio y mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos indígenas, la identidad cultural, la economía, en fin, en las diferentes estrategias, ¿verdad?, que están plasmadas en esta política, pues se convierte en eso, ¿verdad?, en un avance histórico de estos pueblos que han sido negados, y digo negados porque el señor presidente lo destacaba y está también acá en la política, la reforma al artículo 63, ¿verdad?, que eso fue una solicitud de la bancada del FMLN en la Asamblea Legislativa. Entonces, esta reforma que se logre, esa reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, donde dice que se reconoce y que el Estado está obligado a crear políticas, acciones en favor de nuestros pueblos indígenas. O sea, ya no somos un Estado monocultural como la historia lo plasmaba antes, ¿verdad?, sino que ahora tenemos pues esa diversidad cultural y étnica en nuestro país. Entonces, eso está ratificado aquí en la política, o sea, está en la Constitución de la República. Ahora, eso es un gran avance para nuestros pueblos y para nuestra identidad como salvadoreños y salvadoreñas. Dani, lo mismo, ¿qué significa? Sí, yo concuerdo plenamente. Efectivamente, estaba pensando que es imposible negar que el Estado salvadoreño se ha construido sobre la negación del otro y sobre la negación de la diversidad. Una negación que no se puede entender si no te remontas a los tiempos precoloniales o antes de la invasión, digamos, donde existía en el territorio mesoamericano una gran diversidad de pueblos y una gran diversidad de relaciones. Toda esta diversidad floreciente que constituye pues, la expresión de culturas milenarias fue de repente truncada mediante formas violentas de agresión física, despojo de la tierra, despojo cultural, y eso fue una práctica que se mantuvo desde los distintos gobiernos que de esa época hasta hace muy poco, ¿verdad? Podríamos decir 2 periodos presidenciales, ¿verdad? Fue un proceso de continuas imposiciones que fueron despojando y despojando y despojando a los pueblos indígenas y a toda la población salvadoreña, obligada a un cruce, obligada a una mezcla con los africanos que vinieron aquí no de turistas, sino que de esclavos. Es decir, esta gran diversidad se convirtió en la expresión de un sistema de imposiciones en las cuales la negación del derecho del otro significaba la construcción de privilegios para muy pocos. Eso se configuró incluso en las leyes del Estado y en las políticas del gobierno salvadoreño desde la República hasta nuestros días, ¿verdad? Expresión de eso fueron modelos de dictadura militar, es decir, hemos tenido formas de gobierno que imponen los privilegios de pocos sobre el derecho de las grandes mayorías, y hay que decirlo, se trata la diversidad como una diversidad de minorías y realmente la diversidad es la mayoría. Entonces, este Estado, este gobierno está comenzando a entender que la diversidad es una riqueza, que la diversidad es un derecho, que la diversidad no es solamente la diversidad sexual como algunos sectores de este país malintencionadamente intentan posicionar, sino que la diversidad... ¿Quieren reducir a eso? Claro, quieren reducir la diversidad sexual, cuando ves que la diversidad es una característica incluso del mismo territorio mesoamericano, que fue el último territorio en surgir entre América. O sea, Centroamérica es un corredor que unió el norte y el sur, pero antes ahí había agua. Servimos como corredor para especies de arriba, especies de abajo, poblaciones de arriba, poblaciones de abajo, y esa diversidad no puede ser negada. Creo que ese es uno de los más grandes avances que presenta para nuestra patria la construcción de una política que reconozca que cada una de las diversidades, y en este caso la diversidad de los pueblos indígenas, merece ser
reconocida y respetada en sus derechos fundamentales. Y ya nos hacía la aclaración Alex Córdoba que la sangre que corre por nuestras venas es indígena, criolla y afrodescendiente, ¿no? Así es. Es decir, esa es la mezcla, para ser más claros. Así que gracias, Alex, por la precisión. ¿Cómo se construyó esta política? Es decir, ¿cómo se logra llegar a este documento final? Entiendo que ha rectorado eso el Ministerio de Cultura. ¿Cómo fue el proceso para poder construir esto que tenemos ahora en nuestras manos? Bueno, como decía en la anterior pregunta que hacía, ¿verdad? Esto es precisamente el resultado de ese proceso de consulta, de debate, ¿verdad? Que se dio casi 3 años atrás, mucho antes, ¿verdad? En la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, que es el organismo de consulta que tiene el Ministerio de Cultura, anteriormente la Secretaría de Cultura de la Presidencia, ¿verdad? Entonces, esta mesa se reúne cada mes, ¿verdad? Es liderada por la Dirección de Pueblos Indígenas de nuestra institución y pues en conjunto con representantes de otras carteras de Estado, pues se da este documento, ¿verdad? También poniéndolo en los marcos legales internacionales, en los convenios internacionales y sobre todo, pues, como lo decía, en esa gran puerta que abre de marco jurídico que da la Constitución de la República con la reforma al artículo 63 de la misma. O sea, ahí, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Y en caliche, no hay vuelta de hoja. O sea, el gobierno que venga está obligado por mandato constitucional a reconocer y a generar estas estrategias y estas políticas en favor de los derechos, de la visibilización de nuestros pueblos indígenas, pero también más allá en mejorar las condiciones materiales de clase, las condiciones económicas de nuestros pueblos indígenas, que fíjate que acá lo dice, ¿verdad? Un estudio que el 38.3% de nuestros pueblos indígenas califican en extrema pobreza, el 61.1% califica en la línea de pobreza y solamente el 0.6% calificó con cobertura de sus condiciones básicas de vida. Entonces, esto está plasmado en esta política, basado en estudios, y es lo principal, ¿verdad? Y por eso es que en esta ocasión no hay líderes indígenas en esta mesa, ¿verdad? Que el público también está participando a través de la televisión. No hay líderes indígenas acá porque somos las instituciones las que es responsables de velar porque esto se reduzca. No, porque, ya tendremos algún supuesto, programa donde vamos a invitar a los pueblos indígenas que estén ellos, ¿verdad? Para que de la mesa donde estén ellos puedan evaluar, ¿verdad? Estas acciones que, te digo, ¿verdad? Son fruto ya de varios años de trabajo que hoy se concretizan pues en este documento que el señor presidente hizo público el día de ayer a la población. Y ya lo decía Xiomara, y eso me llamó mucho la atención, porque precisamente por eso es que convocamos a este foro a 3 de las instituciones que participan, porque son más. Al final es todo el Ejecutivo obligado a tomar acciones, a hacer programas y a llevar este documento a la práctica. Ahora, ya en cada una de las instituciones que ustedes representan, ¿qué le corresponde hacer? En este caso el Ministerio de Educación. ¿Dónde vamos a ver dónde podemos ver los programas más sensibles o las acciones más concretas producto de tener una política pública? Bien, lo inmediato y lo que salta es procurar que la educación que se da en las escuelas salvadoreñas sea de tipo intercultural. Eso es importante. ¿Cómo se concreta eso? Bueno, por medio de instrumentos, por medio también de personas. Hace unas semanas estuvimos aquí también hablando de los avances que llevamos y yo dije que teníamos ya un contingente de maestros formados que de hecho en diciembre ya se certifican como maestros de náhuatl y de cultura náhuatl, de maestros de interculturalidad. Les mando un saludo, por cierto, un abrazo.
ahorita está en una discusión muy interesante, voy a hacer un paréntesis, sobre la tarjeta nos pide traje formal. Entonces, ¿qué significa ¿Qué para... es traje formal? Traje formal para nosotros que trabajamos... Todo un dilema. Interculturalidad, claro. Ajá. Y a mí me gusta mucho, me divierte, pero a veces me preocupa un poco que no se relajan, ¿verdad? Porque no nos relajamos, tenemos que estar disfrutando de estos momentos. Se lo toman demasiado en serio. Exacto, exacto. Entonces tenemos que saber dialogar, interpretar, si vos querés usar esta chaqueta muy bien, pero si yo me quiero poner un tocado de colores también, ¿verdad? Así es como vamos a ir construyendo esto, porque, como dijo Tania, ¿verdad? Somos una sociedad que está mezclada, somos un corredor y esa diversidad es lo que nos enriquece. Pero volviendo a qué más tiene como obligación el ministerio, trabajar el currículum, que en aquel momento también hablé de que ya lo estábamos haciendo. Por eso te decía, hay muchas cosas que ya el gobierno ha ido avanzando, pero hay cosas que están pendientes. Por ejemplo, la política, voy a hablar de las cosas que están pendientes. Rápidamente digo, lo del currículum ya se está trabajando, se está haciendo con la participación de algunos líderes indígenas, también se está dialogando en territorio. Eso lo propone la política. Ciertamente hay que intencionarla aún más, y ese es un mensaje que mando a los maestros que tenemos, que vamos a trabajar más con los pueblos, ¿verdad? Muchos de ellos se autodeterminan indígenas y ya están organizados, pero igual tenemos que participar de las organizaciones indígenas. Hay cosas que están pendientes que también le tocan al Ministerio de Educación, por ejemplo, incorporar métodos propios de nuestros ancestros. Voy a poner un ejemplo. En matemática, cuando nosotros vemos los códices, ustedes pueden ver, curioseen esos códices, que aparecen algunos hombres con unas que aparentemente eran adornos, unos brazaletes, pero investigando en la segunda mitad del siglo XX se descubre que esas son una especie de computadoras analógicas. Se llama Nepo-Waltzintzin. Es como un elemento que sirve para hacer cuentas, exactamente. Entonces, los Como una especie de calculadora. Exactamente, analógica o análoga. Entonces queremos traer ese tipo de tecnología que ya los matemáticos las han investigado y se puede usar con base vigesimal, que era el sistema que usaban los ancestros, o con el decimal, que es el que tenemos, el sistema arábigo, ¿no? Para que la gente no crea que estamos hablando carburo, de repente pueden decir, una calculadora, sí, me imagino que es una especie de tabla. Busquen, googleen, Nepo-Waltzintzin. 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 Y entonces en Wikipedia o en otros, o en videos también, pueden ir viendo la complejidad que tiene este instrumento, que se hacen con cuentas, con maíz de color, maíz negro, maíz amarillo, maíz blanco. Y así vas multiplicando, sumando y haciendo cuentas muy complejas, desde las básicas, la aritmética, hasta otro tipo de notaciones. Bien, pues ese tipo de investigación es también la que tenemos que ir avanzando, y también identificar otras zonas, otros territorios. Nosotros hablé la otra vez que hemos avanzado mucho con los docentes, con el territorio Nahua, pero también, claro, vamos a trabajar también con los hermanos de Oriente, los Cacahuira y los Lencas, perdón, y yo soy del pueblo Lenca y se me olvida el nombre. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, vamos a ver, vamos a tener imágenes de este aparatito. Sí, porque creo que mucha gente se ha quedado ahí con los ojos así como medias lunas, como lunas llenas, mejor dicho. Yo soy uno de ellos. Cuando regresemos seguimos ahondando en qué le corresponde al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, porque justamente de eso se trata. Para los que se preguntan, bueno, ¿por qué están hablando de la política de pueblos indígenas y ahí no hay representación de los pueblos indígenas? Porque una política lo que hace es obligar a las instituciones del Estado, por ley, ¿cómo es que dice? Me gusta esa expresión no, pero cuando dice que es de obligatorio cumplimiento,
Es así, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso están aquí representantes de algunas de las instituciones que tienen que hacer realidad esa política, están obligadas. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de eso y quiero recordarle, tengo por acá un mensaje muy, muy importante de parte de PASMO y es que las mujeres embarazadas, oigan bien, que han tenido Zika, podrían tener un hijo o una hija con microcefalia. Y para seguir en la ruta de la buena salud les invitamos, el Ministerio de Salud les recuerda que deben realizarse todos los controles, hay que ir al médico y acuérdense que los controles son gratis, no tienen ningún costo para la ciudadanía. Es uno de los cambios importantes que ha tenido nuestro país en materia de salud. Una pausa, venimos con más. Bueno, aquí la conversación fuera de cámaras continúa porque la verdad es que cuando nos comenzamos a adentrar en estos temas que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas, hay tanta riqueza y sobre todo tanto conocimiento que nos ha sido negado históricamente en nuestro país. Y yo les decía aquí a los compañeros con los que estamos conversando que ojalá que esta política sirva, y bueno, ese debería de ser el gran objetivo, ¿no? Poniéndole patas y cola, como dice mi abuelita, erradicar esa manera despectiva que tenemos de referirnos a nuestros pueblos indígenas, utilizar la palabra indio de manera despectiva hacia otra persona, sino todo lo contrario, debemos sentirnos orgullosos. Y para los que estaban con la duda del aparatito este que nos mencionaba Xiomara, del Nepohualtzin, ahí tenemos la imagen para que vean que no es mentira, pues es una especie de ábaco, decíamos, ¿verdad? Sí, aunque los indígenas se molestan si les dicen no, ábaco, claro, solo lo estamos diciendo en el sentido para que la sistema. gente tenga una idea. Es decir, ahí si ustedes se fijan son granos de maíz. De diferentes colores. De diferentes colores, entonces eso lo utilizaban para hacer cálculos matemáticos. Exactamente. Sí. Ya ven que es cierto. ¿Cómo le quedó el ojo? Bueno, vamos a ver, ¿qué le corresponde al Ministerio de Gobernación? Porque ustedes tienen una tarea con esa extensión que se le puso al nombre del ministerio, que es bien clara, ¿no? La territorialización de todos los temas que pasan por ahí. Así es, y nos sentimos muy agradecidos de esta oportunidad como ministerio de territorializar la política pública de pueblos indígenas y al mismo tiempo ir al encuentro de los territorios con comunidades indígenas en los cuales el sistema de principios y valores que sustenta la construcción social está en práctica y tiene, digamos, y tiene vigencia al día de hoy. Cuando hablamos de los pueblos indígenas, generalmente hablamos de el instrumentario de saberes, de técnicas, de prácticas del pasado. Sin embargo, pese a todas estas circunstancias, nosotros nos estamos planteando el hoy, el aquí y el ahora. Entonces, sobre esa línea desarrollamos un especial interés en buscar la construcción de un modelo de planificación comunitaria que tuviera una base de cosmovisión indígena, pero de cosmovisión actual. Hemos desarrollado una experiencia piloto con el Consejo Ciudadano de Pueblos Originarios de Tacuba, un colectivo organizado de comunidades indígenas que se autorreconocen, que se autodeterminan y que viven en un territorio que tiene vestigios de antigüedad de muchísimos siglos, pues tan antigua como las cabezas de jaguar, ¿verdad? 2300 y más años ya de tener establecidos sistemas políticos, económicos, agrícolas, etcétera. Esta construcción del plan de vida lo que nos permitió es responder de alguna manera en términos metodológicos esta gran pregunta que todos nos hicimos cuando el presidente de la República en su plan de gobierno dijo el buen vivir. Y todos nos dijimos, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Esta es una filosofía que proviene, digamos, el nombre del buen vivir proviene de Sudamérica
y concreta una manera de entender la vida y la realidad de los pueblos aymaras, quechuas, quichuas, que están por ahí abajo. Y nosotros dijimos entonces en el ministerio, bueno, desarrollo territorial. ¿Cómo se puede definir el desarrollo territorial si no buscamos nuestra propia filosofía de vida? ¿Dónde encontramos esa filosofía de vida? La nuestra, la que le pertenece a este territorio, a esta colectividad que hoy se llama El Salvador. Dijimos, hay que ir a ver a los pueblos indígenas. Entonces, hemos desarrollado un modelo de planificación que puede ser aplicable también a comunidades rurales o urbanas, y esa es una de las tareas, digamos, que nos corresponde, es incorporar la filosofía indígena en toda la planificación del Estado. Por otro lado, nos corresponde la tarea de fortalecer la organización social y articular a las instituciones de gobierno en el territorio. Entonces, hemos iniciado un proceso desde el año pasado con los hermanos, por iniciativa también de los hermanos de las organizaciones indígenas, que fue la primera caminata de pueblos originarios en resistencia. Esta caminata es una caminata sagrada, una ofrenda a los ancestros, y se camina conmemorando la masacre de 1932 para pedir a las fuerzas de la vida de todos estos territorios que se levante nuestro pueblo y que mejoren sus condiciones de vida, que se fortalezca la unidad de los territorios indígenas. Entonces, a partir de esta caminata se fue fortaleciendo este proceso regional que une la provincia de los Izalcos y las fronteras, digamos, aledañas de lo que fue antiguamente este territorio, pasando por Tacuba, Taco, Salcuatitán, Huayúa, Nahuizalco y Salco. Estamos articulando el trabajo de las instituciones ya antes de que el presidente lanzara la política, y esta articulación en la que nos sumamos nosotros tres, pero que también incorpora agricultura, el medio ambiente, salud, ha llevado a avanzar propuestas muy sólidas. Por ejemplo, estamos a las puertas de firmar un convenio para la cogestión del área natural El Imposible, y por primera vez en 500 años un territorio ancestral, sagrado, un bosque y un área natural protegida con su zona de amortiguamiento, una parte va a pasar a comanejo de los pueblos indígenas, y estamos abriendo ahí una línea de trabajo en la que decimos el problema de la tierra es un problema fundamental al que todo nos tiembla las canillas. No se ha querido hablar de pueblos indígenas precisamente porque la política de pueblos indígenas no puede no hablar del problema de la tierra y de la concentración de tierra en manos de pocas personas en este país, que es una gran injusticia. ¿Cómo lo resolvés sin volver a una guerra civil? Porque eso fue uno de los grandes motivos que llevó a una guerra civil. Bueno, después de los acuerdos de paz y con todo este proceso de democratización, tenemos que plantearnos que el asunto de la tierra significa, por lo menos, que las comunidades indígenas comiencen a gestionar los recursos naturales que hay en cada territorio, las áreas naturales protegidas, los territorios, las zonas de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque culturalmente han demostrado que ellos son... estas poblaciones tienen una capacidad de resiliencia que es milenaria y un saber que en términos de civilización es mucho más armonioso con el manejo de los recursos, son los mejores guardianes, es la mejor custodia que podemos tener de los recursos naturales. Entonces, la territorialización de la política pública, estamos haciendo un congreso itinerante de pueblos originarios en resistencia que está discutiendo con mesas de trabajo 5 grandes componentes. El tema de la educación, ¿cómo? ¿Qué es lo que concretamente... Dentro de toda la política hay muchísimas cosas planteadas, pero en Tacuba, ¿qué es lo que la comunidad indígena considera prioritario de toda la política pública? ¿Qué es lo que quiere construir? ¿Qué es lo que puede mañana ya? Entonces estamos no solo priorizando las estrategias, sino además pactando acciones concretas en términos de educación, de productividad, en términos de gestión cultural, lo que implica la organización de las comunidades y también el manejo de la riqueza del territorio, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Y luego también en términos de espiritualidad, de cosmovisión, de filosofía, porque también se ha folclorizado la filosofía y el saber científico, mágico de nuestro pueblo, y eso ya todo el mundo está consensuando en el hecho de que hay que
establecer algunos límites. Y por supuesto, la política de salud, que hay una política de salud para pueblos indígenas que se ha construido. El 24 y 25 de noviembre, con mucha alegría, informamos a la población que se va a estar desarrollando el primer encuentro nacional de partería comunitaria e indígena, porque hay que negociar con el sistema de salud, por supuesto la salvaguarda, la seguridad del niño, de la madre en primera instancia, pero eso no implica negar los milenios de conocimiento, de amor, de prácticas naturales que son muy beneficiosas para la vida y que son además un gran recurso de la población en cada territorio. Hemos además avanzado a una investigación sobre el valor nutricional de la dieta ancestral de los pueblos indígenas. Es una investigación incipiente, pero que ya nos está permitiendo que el Ministerio de Agricultura, desde su unidad de cultura y desde el CENTA, comiencen a diseñar programas agrícolas para los pueblos indígenas que tengan como base ese valor nutricional de la dieta. Es decir, no nos basta con producir tomate, chile, papa y que son solanáceas. Necesitamos entender cuáles son los elementos de cada territorio que verdaderamente pueden incidir en la transformación ya de los problemas de desnutrición crónica, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un avance en términos de investigación, hay un avance en términos de participación, hay un avance en términos de unidad de las organizaciones, pero no solo de las organizaciones, sino que de las propias comunidades de base, que con dificultades, con diferencias, pero van asumiendo este gran reto. Pero justamente ahí está el desafío, que para un ministerio como el que representás, justamente ahí está el gran reto, ¿no? Sí. Tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, nos va a contar nuestro amigo César Pineda cuál es el papel que le corresponde al Ministerio de Cultura como ente rector, en este caso de la política pública para los pueblos indígenas de El Salvador. Ya venimos con más. Pero vos sos rector. Bueno, seguimos hablando de la política nacional de pueblos indígenas, pero yo tengo que hacer un recordatorio, y es que hay que participar en la erradicación del zancudo que produce el dengue y otras enfermedades. ¿Cómo puede participar usted? Bueno, eliminando todos los criaderos de zancudo. Esa es la tarea que tenemos en familia. Chicos y grandes, vamos a destruir todos esos lugares donde se pueden concentrar el agua y que por lo tanto pueden servir de criaderos de zancudo. Es una invitación que nos hace el Ministerio de Salud. Vamos a ver, César, el Ministerio de Cultura, ¿cuál es su labor dentro de esta política? Bueno, aparte de ser el ente rector, ¿verdad? O sea, esto significa que es la entidad de gobierno que debe de velar, monitorear, dar seguimiento, generar estrategias, articulación, ¿verdad?, entre los diferentes ministerios para que se cumpla la política y estas acciones bajen a los territorios, sobre todo en sus estrategias, que son la estrategia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural, sostenibilidad medioambiental y gestión gubernamental para los pueblos indígenas. O sea, velar que estas estrategias se cumplan, pero no solamente es estar sentado ahí girando órdenes, ¿verdad?, sino que también esto pasa por llevar acciones. Una de esas acciones inmediatas que la señora ministra está en constante plática, ¿verdad?, para fortalecer la dirección de pueblos indígenas del ministerio. Siempre ha sido una dirección que ha estado un poco relegada, ¿verdad?, que ha estado también invisibilizada dentro del mismo ministerio, y estamos buscando las maneras y las estrategias para fortalecer esta dirección, reestructurar también su accionar en el territorio y que se entienda, ¿verdad?, que como ente rector y como dirección de pueblos indígenas nos debemos
a todas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, a las diferentes cosmovisiones, a los diferentes territorios, ¿verdad? O sea, tenemos que tender esos puentes con todas las organizaciones y líderes y lideresas de los pueblos indígenas, porque una política es para toda la nación como tal. Pero también esto pasa por los presupuestos, ¿verdad? El gestionar, ¿verdad?, un presupuesto para que estas acciones también se puedan llevar a cabo. Claro, cada institución debe ¿verdad? programas. Entonces, eso se tiene que, y el financiamiento que buscar, ¿verdad? Entonces la señora ministra está buscando esos pasos, ¿verdad?, para poder girar estas instrucciones y que esta política pues se lleve a cabo. Pero también, como te decía, ya se están ejecutando acciones ya con algunos pueblos, aparte de la mesa multisectorial y de las diferentes capacitaciones o discusiones que se generan ahí. También hemos firmado algunos convenios con organizaciones indígenas. Uno de ellos, y que la semana pasada se inauguró, la segunda Casa de la Cultura en Tacuba, pero esta Casa de la Cultura tiene una particularidad, que es coadministrada por la sociedad civil, en este caso por el Consejo Ciudadano de Pueblos Originarios de Tacuba, que le denominó Casa de la Cultura y Centro de Investigaciones de las Ciencias y las Artes Ancestrales Tamuanchán. Eso significa que los hermanos de Tacuba abren la Casa de la Cultura. No se asuste, ¿verdad?, si ya no la haya cerrada a las 6 de la tarde y la encuentra abierta a las 10 de la noche, porque ellos abren día domingo, ellos tienen su propio horario, están gestionando su propia administración, ¿verdad?, de la Casa de la Cultura, sus propios programas, tienen una escuela de náhuatl, de saberes ancestrales, de la medicina ancestral, de las plantas, en fin, son los hermanos indígenas los que están administrando este segundo espacio público, porque el primero es la Casa de los Vientos, que también se inauguró en el mes de agosto y que es administrada por la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria. Entonces, esta es una modalidad también que está impulsando el ministerio, dándole pues el poder a la ciudadanía como tal. También para el 1 de noviembre firmamos un convenio con la Alcaldía del Común, ¿verdad?, de Izalco, donde pues vamos a apoyar en materiales para reconstruir el templo. O sea, un templo donde los abuelos y las abuelas, los indígenas, ¿verdad?, representados en la Alcaldía del Común, se puedan reunir, puedan discutir, puedan realizar sus ceremonias ancestrales, ¿verdad? Y pues esto le va a dar una dignificación a esta población como tal. También la Dirección de Pueblos Indígenas está por firmar un convenio con una ONG que se llama Fundifan, que también lleva acciones a los territorios, no solamente en Izalco, sino que también en Aguachapán y en la zona oriente del país. En fin, son diferentes acciones que de una o de otra manera ya se están desarrollando. Una de esas es el Congreso Itinerante de Pueblos Indígenas, que lo que busca es precisamente socializar esta política, hablar de la identidad de nuestros pueblos. Este fin de semana se va a desarrollar en Izalco, en la biblioteca indígena de Izalco, que la gestiona la Alcaldía del Común, ¿verdad? Entonces invitamos a toda la comunidad de Izalco que se pueda acercar este sábado a las 9 de la mañana a la a la biblioteca de la Alcaldía del Común. Todos están invitados para que puedan llegar, ¿verdad?, y enterarse de lo que se está haciendo dentro del ministerio y de las demás instituciones que estarán presentes ahí. El domingo se va a Tacuba, entonces invitamos a los hermanos de Tacuba que lleguen, es en la Casa de la Cultura, ¿verdad?, y de las Ciencias y Artes Ancestrales Tamuanchán, que se acerquen. También estaremos pues ahí precisamente discutiendo este tipo de acciones. Esto se va a desarrollar a lo largo de este año. El objetivo es generar la logística para lo que sería la segunda caminata de pueblos originarios en resistencia, que saldrá el 16 de enero, precisamente el día que conmemoramos el 27 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Saldrá pues de Tacuba, recorrerá diferentes pueblos de Aguachapán
hasta en Ahuizalco, hasta llegar pues a Izalco, como ya lo decía Tania, ¿verdad? El 22 de enero que conmemoramos la masacre de 1932. Las casas de la cultura se ponen a disposición de esta caminata y a disposición de los pueblos indígenas. Y termino con algo que a mí me pareció muy importante que esto suceda, porque usted, amigo televidente que está ahí, y nuestros pueblos indígenas son los responsables también de velar, ¿verdad? O sea, más que de velar es de exigir que estas políticas se cumplan. El día de hoy me hablaba la gobernadora de la Unión. Dicho en buen salvadoreño, de estar ojo al Cristo. De estar ojo al Cristo. Y de participar. Y de participar, ¿verdad? O sea, de acercarse, de participar y de conocer, ¿verdad? Me hablaba la gobernadora de la Unión el día de ahora que estaba preocupada porque de Yayantique, del municipio de Yayantique, le decían que habían visto por televisión que había una política de pueblos indígenas y que ellos exigían y querían conocer y que llegaran ahí porque ellos también son pueblos indígenas y tienen todo el derecho. Y así va a ser, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de proponer, de involucrarse, ¿verdad?, en todos estos mecanismos que el gobierno de El Salvador, a través pues, de las diferentes carteras de Estado, con la voluntad política que tiene el señor presidente de la República, está llevando a la población. Esa es la actitud, ¿verdad? Así es, esa es la actitud, participe. La que ha tenido el pueblo de Yayantique. De Yayantique, participar y exigir. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. En realidad, yo les dije de entrada, una hora no iba a ser suficiente. Y quiero agradecerles a los tres, a las tres, porque han estado contándonos de qué se trata esto. Vamos a reunirnos más seguido para ir dando seguimiento a este tema. Solo quiero dar una premisa que se diga aquí en Gente Ve. Esperamos en el mes de diciembre, ¿verdad? La señora ministra ya está haciendo todas las gestiones para que en el mes de diciembre el señor presidente también pueda socializar y lanzar el Plan Nacional para los Pueblos Indígenas, el Plan PIES, ¿verdad? Que es todo otras estrategias, es otro mecanismo que también han estado trabajando, ¿verdad?, hermanos representados en otras organizaciones indígenas, y pues esperamos, ¿verdad?, que este Plan Nacional también pues el señor presidente pueda dar ya una fecha concreta y lanzarlo en el mes de diciembre. Y contarles a la población también pronto de qué se trata el Plan Nacional para los Pueblos Indígenas, Plan PIES. Perfecto, gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, y recuerden que de lo que se trata es que este tipo de esfuerzos tengan continuidad. Hay que darle continuidad en el tiempo para que no se pierda todo este trabajo que se ha hecho y todo este reconocimiento que se ha comenzado a dar a nuestros pueblos indígenas. Pasen buenas noches.